Desde que entramos en la pandemia del COVID-19, muchas personas han muerto en todas partes del mundo. Aquí en nuestro municipio esta enfermedad también está cobrando vidas. La pandemia no está viendo si eres cristiano o católico o de otra religión. Esta enfermedad está matando a muchas personas. Lo más impactante que a pesar de esta situación, las personas no quieren aceptar a Cristo. Hace 2 meses murió una persona que estaba consumida en el vicio del alcohol. Unos meses antes también murió un hermano quien era director de un grupo de música cristiano. El asunto acá es que los dos murieron y los dos terminaron en la tumba. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que uno terminó su vida, o el que terminó su vida en el vicio, no tiene esperanza. Sin embargo, el que era cristiano, director de un grupo, aguarda una esperanza para el creyente. Y es triste muchas veces, como dice Elvis Carballosa, no hay mejor tristeza para un predicador que estar en el funeral de una persona que murió sin Cristo. Eso significa que todos los que mueren sin Cristo en realidad no tienen una esperanza. Pero vienen esas preguntas en nuestra mente: ¿dónde van estas personas? ¿Acabará la vida solo cuando uno muere? ¿Qué pasa con los que mueren tras haber aceptado el Evangelio? ¿Tendrán esperanza? La Biblia es la única que da la respuesta. Hoy vamos a ver en Primera de Tesalonicenses. Invito a que vayan conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. El versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por último, el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En base a esta porción de la Escritura, vamos a hablar de una esperanza que aguarda la iglesia. Es importante entender que el apóstol Pablo, que antes era un perseguidor del Evangelio, fue salvado milagrosamente por el Señor Jesucristo en su camino a Damasco y fue comisionado para predicar el Evangelio. Y en su primer viaje misionero fue a Asia Menor junto con Bernabé. Posteriormente fue a Filipos, donde fue maltratado. Aún así el Evangelio llegó a estos lugares. De ahí Pablo partió a Tesalónica y allí predicó la palabra por 6 meses. Saliendo de allí fue a Atenas, y saliendo de Atenas iba a Corinto. Sin embargo, en su viaje a Corinto recibe una noticia de los hermanos de Tesalónica. ¿Cuál era la noticia? Es el hecho de que ellos estaban pasando por una persecución y se preguntaban, y es probable que hayan hecho la pregunta el apóstol Pablo: Pablo, tú que nos enseñaste el Evangelio, nos enseñaste sobre el reino de Dios y dijiste que había una esperanza, que Cristo vendría, y entonces, ¿dónde está Cristo? Y quizás vino esta pregunta: ¿tienen esperanza los creyentes que murieron? ¿O van a perderse el regreso de Cristo? Sin embargo, estimados hermanos, debemos recordar que por medio de este pasaje Dios nos anima a no ignorar la esperanza en cuanto a la resurrección de los muertos y los vivos en Cristo Jesús. Estas palabras que estamos leyendo nos enseñan, número 1, Dios nos promete una verdadera esperanza. El versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eso es lo que está diciendo en el versículo 13. Ahora, ¿qué implicaciones nos trae este versículo?
Es el hecho de que el creyente no debía, en primer lugar, no ignorar acerca de esta esperanza. Encontramos una palabra clave acá que dice, no ignoréis, que en el griego da la idea de no saber o no conocer. Por eso decíamos hace un momento que circulaban dudas entre los fieles de la iglesia en cuanto a la resurrección. Y entonces Pablo dice, ustedes deben entender, deben comprender esto. Deben comprender este misterio. Y este misterio, como sigue diciendo ahí en el versículo 13, acerca de quién no debían ignorar ellos. ¿Acerca de los que están vivos o acerca de los que están muertos? Por supuesto, el versículo 13 nos da la respuesta acerca de los que duermen. Y dormir, debemos entender esta palabra. Dormir en el griego es koimao, que da la idea de alguien que descansa, pero que da la idea también de que una persona deja de existir físicamente, sin embargo su espíritu sigue vivo. Ahora, Pablo está diciendo entonces, acerca de los que están descansando, acerca de los que dejaron de existir físicamente, ustedes no deben dejar pasar por alto que tienen una esperanza. ¿Para qué? ¿Para qué ustedes no debían estar tristes y no debían ignorar? ¿Cuál es la respuesta? Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, para que no os entristezcáis. ¿Cuál era el propósito? Para que los creyentes no se pondrían tristes. Por supuesto, da la idea entonces que estaban tristes, preocupados. Entonces dice Pablo, no estén tristes por sus familiares, porque Cristo ha dado una esperanza para el creyente. Ahora, esta esperanza que nosotros estamos viendo es una esperanza que alienta también al creyente. Como los otros que no tienen esperanza, seguimos leyendo en el versículo 13, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Pues los que no son creyentes. Sabemos por historia de que los judíos, aún entre judíos y los romanos o los griegos, estaba esa duda de que dónde pararían las personas que mueren sin Cristo. Sin embargo, Pablo revela el misterio de Dios. Y por eso esto nos lleva a lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Cuál es nuestra profesión de esperanza? Porque fiel es el que lo prometió. Entonces, hermanos, la esperanza bendita del creyente no tiene base, como dice John MacArthur, en las arenas de la especulación filosófica, sino en la maravillosa verdad del Señor. Esto nos enseña que debemos vivir una vida de esperanza en Dios por medio de su palabra. No debemos fluctuar, no debemos dudar, sino confiar en esta esperanza. Entonces, después de que Pablo alienta con esta esperanza, dice también que Dios nos promete una esperanza. Ahora, esta verdadera esperanza ahora es basada en Cristo Jesús. Dios nos promete una esperanza basada en Cristo Jesús. Pasemos al versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. 3 pilares encontramos acá. Si leemos el versículo 15, dice, por lo cual os decimos en palabras del Señor. Nos vamos a detener en el versículo 14 y versículo 15. Vemos 3 pilares. El primer pilar que nosotros vemos es la muerte de Cristo, que en el griego es morir o perecer. Es una realidad para el creyente que Cristo murió, mientras que otros pensaban que Cristo era una especie de ángel que caminó y ascendió al cielo. No, Cristo en realidad murió. Y esto es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, que Cristo murió en lugar de nosotros. Entonces, la muerte de Cristo es una realidad para el creyente. El segundo pilar es la resurrección de Cristo. Sigue hablando ahí en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó. Segundo pilar, resucitar, que en el griego es anistemi, literalmente levantar y resucitar. Este es el proceso que llevó Cristo y el mismo proceso lleva el creyente. El tercer pilar, lo encontramos en el versículo 15, que dice el versículo 15, por lo cual os decimos en palabras del Señor. Ahora, esta verdadera esperanza también se fundamenta en la revelación de Cristo. Quizá los de Tesalónica ya tenían una idea del juicio de Dios. Sin embargo, tenían cierta duda en cuanto a los sucesos que antecede el arrebatamiento de la iglesia. Pero dice Pablo acá, lo decimos en palabras del Señor o como enseñanza del Señor. Esto significa que hasta en ese momento había todas esas dudas que serían despejadas con una nueva revelación que Dios estaba dando de este misterio de la venida de Cristo. Notemos entonces, hermanos, que para aliviar la angustia de los de Tesalónica, Pablo presenta la base de una verdadera esperanza. Porque no tendría sentido que hablamos de una verdadera esperanza y no lo fundamentamos. Sin embargo, Pablo acá lo fundamenta. Hermanos, el mundo no tiene esperanza hoy. Algunos han puesto sus esperanzas en las riquezas, en el prestigio, pero no se dan cuenta que al final eso se convertirá en polvo. Pero nosotros tenemos esos tres pilares: muerte, resurrección y revelación. ¿Habrá algo más esperanzador que eso? Después de que Dios presenta la esperanza basada en Cristo, ahora, en tercer lugar, Dios anuncia que somos participantes de la esperanza. Versículo 15 y versículo 18. Versículo 17, perdón. Versículo 15 leemos, dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Ahora, ¿quiénes son los participantes de esta verdadera esperanza? Número 1, los que vivimos mientras Cristo viene. ¿En qué se basa nuestra esperanza? Los que vivimos. El apóstol Pablo dice en el versículo 15 y 17, nosotros, los que habremos quedado. El apóstol Pablo, aun cuando estaba vivo, tenía la seguridad de que Cristo vendría. Sabía que Dios vendría por su iglesia. Por eso dijo, los que vivimos. Pablo creyó este gran acontecimiento que estaba por suceder. Por eso el versículo 17 también dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Ahora, ¿qué sucede con nosotros los que vivimos? ¿Qué sucede de nosotros que tenemos fe en Cristo Jesús? La respuesta lo encontramos en el versículo 17. Seremos arrebatados. ¿Qué significa la palabra arrebatados? Apoderarse, dice en el griego. Arrebatar. Eso es lo que le va a suceder a todo creyente, que esté vivo mientras Cristo viene. Pero hay un propósito de esto. Versículo 17 nos termina diciendo, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Ahora, ¿solo los que están vivos tienen esperanza? Claro que no. También los que murieron. Eso es lo que dice el versículo 15 y 17. Ahora, ¿cuál va a ser la forma de los muertos en Cristo? Número 1, versículo 15, vemos ahí, por lo cual os decimos en palabras del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. En otras palabras, no nos adelantaremos, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿quiénes se levantan de primero? ¿Quiénes resucitan? Los que murieron en Cristo Jesús. Ellos son, de acuerdo con el versículo 13,
son los que van a resucitar en primer lugar. El proceso para esto, ¿cómo va a ser? Quizás era esa duda también, ¿cómo va a ser? Versículo 16, con voz de arcángel. Versículo 16 nos dice también, con trompeta de Dios. Hermanos, no hay una trompeta de juicio, sino que es una trompeta de liberación. Liberación para los que estemos vivos y liberación para los que estén muertos en Cristo Jesús. Muchos hoy van en busca de una posición. Otros buscan ser primero que otros. Pero este misterio para los creyentes en Cristo Jesús, para los que murieron también, es que son los primeros que van a resucitar. Entonces Dios nos anima a no ignorar esta verdadera esperanza. Como creyentes, nuestra seguridad es que Dios nos promete una verdadera esperanza. Dios nos promete una esperanza basada en Cristo. Dios anuncia que somos participantes de esta esperanza. Por lo tanto, hermanos, el versículo 18 dice, consuélense mutuamente con estos pensamientos. Cada creyente debemos apoyarnos los unos a otros. Si tenemos la oportunidad de ir a un funeral, oremos, animemos a nuestros hermanos. Consuélense, dice la palabra del Señor. Estamos llamados también a sembrar esperanza para aquellos que viven una vida sin Cristo. Tengo un dolor en mi corazón que hace 3 años partió un familiar mío sin Cristo. Terminó su vida consumida en las drogas y en los vicios. Esto no es esperanza. Estimados hermanos, ¿cuántos no necesitamos esperanza hoy? La esperanza no es el dinero, no es la fama, no son las drogas, no son las guerras. La esperanza es que Cristo ya viene. ¿Cuántos lo esperan?